¿Qué tal? Muy buen día a cada uno de ustedes. Mi nombre es Feliciano Báez Reyes, misionero en los Altos de Jalisco Sur, junto con mi esposa Lucero Jazmín y mis pequeños Sara Esther y Abdías Joab. Quiero dar un saludo fraternal a la Misión Bautista Cristo es la Respuesta. Y como les dije, es una bendición estar aquí con ustedes. Estamos ya desde hace más de 15 años en la obra misionera en México y también Dios nos ha permitido estar de manera transcultural, sembrando iglesias y movilizando y concientizando a todo el Hijo de Dios que necesitamos ser parte de la misión de Dios. El tema que me gustaría compartir con ustedes, ¿verdad? En este momento es una teología y misionología funcional para cumplir la misión de Dios en México y en toda la tierra. En México y en toda la tierra, mis hermanos. Me gustaría también saludar a mi hermano pastor Luis Ramírez y quiero motivar a las iglesias de toda la laguna, las iglesias bautistas y también de nuestra convención nacional a que sigamos adelante cumpliendo la misión de Dios que nos ha encomendado a cada uno de nosotros sin merecerlo, pero Dios en su gracia nos considera ser parte de su obra. Gracias por la invitación y en este momento me gustaría empezar a compartir este mensaje con ustedes, mis queridos hermanos. Una vez que entendemos lo que es y lo que implica la misión de Dios, haremos la misión con mayor responsabilidad, con mayor estrategia y efectividad. Quiero dejar en claro que al hablar de misión de Dios es entender, comprender que la obra es de Dios y que cada uno de los pastores, misioneros, líderes, creyentes, discípulos, en la misericordia de Dios y gracias a Él nos ha hecho ser partícipes de su misión. Al tener esto en claro, la Iglesia de Cristo entenderá y habrá menos egocentrismo ministerial, menos imperialismo eclesial y más una Iglesia de Cristo que se unirá con todo ímpetu y el respaldo de Dios para cumplir su misión. He comprendido que para poder hablar de la misión de Dios se debe vivir la misión, es decir, que no solamente es hablar con gran elocuencia, de esto hay mucho, sino se debe ser respaldado por la autoridad de Dios y por lo tanto id, haced, bautizar, enseñar con la promesa de que Dios estará con su pueblo hasta el fin. No ser uno más que llama a hacer la misión de Dios sin vivir nada de lo que se proclama. Nuestro Señor Jesucristo, antes de enviar a sus discípulos al mundo, Él vivió la misión de Dios que su Padre le encomendó. ¿Qué autoridad se tiene para desafiar si nunca se ha hecho la misión de Dios? No me imagino al Señor Jesucristo enviando a sus discípulos sin haber mostrado Él primero su gracia y su sacrificio en la cruz por todo el mundo. Este es el contexto del pasaje que se estudiará, que es Mateo 28, del 16 al 20. Por tal motivo me es necesario hablar de este tema a cada uno de ustedes, hermanos. La verdad, no sabía cómo titular este mensaje, no lo sabía, pero lo hice así por esa razón, y quiero citar al hermano Johannes Bambik, dice así: para los primeros creyentes, la misión fue una parte integral de la vida de la iglesia. Para ellos, la teología y la misionología no fueron dos categorías. La teología era la misionología. Por eso fue que puse como título una teología y misionología funcional para cumplir la misión de Dios en México y en toda la tierra. Estos principios que voy a compartir a continuación, mis queridos hermanos, se aplican en cualquier contexto donde se requiera hacer la obra de Dios. Y dejando en claro esto, me gustaría empezar con el primer punto. Pero me quiero citar lo que dice Paul Washer. Dice él: para los campos de misión, para cualquier campo que Dios nos encomiende,
deben estar nuestros mejores soldados. No es por menospreciar a ningún hijo de Dios, sino por lo que implica hacer la misión. Así que tanto el pastor, el misionero, el líder, tenemos la responsabilidad de capacitar, modelar la forma de llevar a cabo la misión de Dios en México y en toda la tierra. Urge un cambio, tiene que ver con la comprensión bíblica, la forma en que se lleva a cabo la misión de Dios. Jesucristo y sus discípulos brindan pautas que ya se conocen y solamente se necesitan analizar y llevar a cabo en el campo de misión. No se está descubriendo algo nuevo, hermanos. Simplemente estamos considerando lo que Dios mismo dejó en su palabra. Y el primer punto que me gustaría a mí compartir es esto. Para poder llevar a cabo esto es, número uno, entender que el que te envía es Jesucristo y por lo tanto Él tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Y antes de dar este pasaje que está sustentado, este primer punto, me gustaría leer lo siguiente, que es ahí mismo Mateo capítulo 28, 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Pero esta orden Dios les dio, independientemente si había duda o no, Él les da esta orden clara a sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando tú y yo hagamos la obra del Señor para cumplir su misión en la tierra, la misión de Dios, tenemos que tener bien en claro, número uno, el que te envía es Jesucristo. Por lo tanto, Él tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Y esa potestad debe de entenderlo el pastor, el misionero, el líder, debe de tener bien en claro que hay una autoridad que respalda tu ministerio. Antes de hacer cualquier cosa, cualquier llamado, donde Dios nos quiera llevar, esto debe de estar muy claro, si no, no debemos de entrar. No importa el campo donde le envíe, si el Señor le envía, debe de tener en mente que debe de quedarse a trabajar para levantar una obra para el reino de Dios. Debe de quedarse el tiempo que sea necesario, y mucho tiempo, para que veamos fruto. Para ver un verdadero resultado, debe ser un tiempo considerable, como mencioné, y más si son nuevos creyentes. Todos sabemos que cuando se trabaja con un nuevo creyente, no es de un año, sino de varios, y de varios me refiero a más de 5 años, hermanos, ¿verdad? Es muy diferente empezar, es muy diferente empezar una obra cuando ya hay varias familias cristianas en un lugar, con líderes, etcétera. Pero aún así hay un proceso que llevar. Otro varón que ha impactado mi vida, hermanos, en un momento de prueba ministerial, es el misionero pastor, el hermano Carlos Morales, misionero por muchos años en Oaxaca. A veces cuando menos uno se imagina y en el lugar que menos lo esperamos, llega la oposición. Ese siervo de Dios me dijo en ese momento de prueba, permanece, para que veas fruto en un campo no alcanzado. Puede pasar hasta 15 años para ver fruto. Me volví a repetir, permanece. Dios está contigo. Sin duda, Dios habló a mi vida por medio de Él. Por lo tanto, la potestad de Jesucristo es la que respalda tu llamado y ministerio donde tú te encuentres. No lo dudes. Si dudas esta verdad, no vayas, porque así como se entra, se sale. Pero ten en cuenta que si entras, Dios está contigo. El siguiente punto que quiero mencionar, y como les dije, no estamos encontrando algo nuevo, sino simplemente los principios que Jesús les dejó a sus discípulos para hacer una tarea completa, una misión completa, es el siguiente punto. Una orden específica, id. Y se encuentra en el versículo 19, en el punto A, y lo vamos a dividir. Por tanto, id. Versículo 19. Al principio del ministerio de Jesús dio la orden de no ir a los gentiles y samaritanos en Mateo 10:5. Pero ahora la orden es id.
es id. Mire, hermanos, una vez un hombre oraba a Dios y le decía, ten misericordia, Dios, ten misericordia de este mundo. Pero al momento que él oraba, inmediatamente él pensó y sintió en su corazón que Dios le mostraba que él ya tuvo misericordia y que ahora a él le correspondía tener misericordia por esas personas no alcanzadas. Entonces es necesario responder a la orden que Jesús da, id. Es necesario entender que es un paso más para cumplir la misión de Dios. Es un paso más. No es el todo. No es el todo. El problema es cuando solamente nos quedamos en esta parte, y el problema de esto es el quedarnos solamente en el id sin dejar en claro lo que viene después. ¿Sí? Hoy en muchas partes del mundo, hablando dentro del ambiente evangélico, protestante, misionero, pastoral, se llama de élite, pero no dejamos en claro a cada obrero que hay un proceso que se debe de cumplir para que veamos fruto en el campo. Dice entonces, para que haya una obra a largo plazo se les debe de enseñar claramente esta verdad. ¿Sí? ¿Cuál es esa verdad? Que se responde al id, y qué bien, pero no se hace la tarea completa, que es el hacer, el bautizar y el enseñar. ¿Y por qué a veces no se hace la tarea completa? Porque no es fácil. No es fácil hacer una tarea completa, pero otra vez es un desafío que tenemos que hacer porque es para la gloria de Dios. Pienso que muchos se quedan en esta parte. Les gusta viajar, conocer, etcétera, pero no están haciendo discípulos, independientemente de donde vayan, ya sea en México o en otra parte. Mucho menos están haciendo líderes, por lo tanto no hay iglesia. Y el solo llevar despensas, ropa, juguetes, caravanas médicas, tomarse fotos, no hacen discípulos. Solo se buscan números y los números no son discípulos. Y me lleva a recordar esta parte de Romanos 10, 9, de 10, capítulo 10, versículo 9 y 10. Pero antes de ir a esa parte, no es que esté mal el que hagamos eso, de llevar juguetes, apoyos médicos, caravanas, personalmente lo he hecho, pero no es el enfoque total del ministerio, no es el enfoque, no es la misión el llevar cosas o todo esto, la misión es las almas perdidas y lo demás es fruto de la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y una de las cosas por qué menciono este pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 es porque muchas veces se toma esto como si fuera un rezo, y perdón por la expresión, porque muchas veces se toma para que una persona o un pecador se arrepiente y lo repita, y, y en realidad, hermano, no es así, no es así. Lo que el apóstol Pablo está enseñando es el proceso de un pecador que se ha arrepentido, lo cual significa que debe hacerse de manera personal con Dios, no como una oración mecanizada, no como una oración mecanizada. El hermano Loimand, un varón de Dios que tuve la oportunidad que nos compartiera una clase y su libro, el cual yo lo recomiendo, hermanos, Discipulado, Transferencia de Vida. Él dice en una parte de ese libro, y que con toda certeza lo expresa, que cuando solamente nos quedamos con una sola oración, esa persona ya es hija de Dios, se piensa, pero otra vez es un error muy grande. Él menciona eso, que lo único que producimos son abortos espirituales. Es una expresión muy fuerte y a algunos nos parecerá hasta incorrecto escucharla, pero si vemos la realidad, cuántas personas en los campos que hemos trabajado realmente quedan parte de la iglesia, o cuánto se les da el seguimiento que corresponde. ¿Sí? Recordemos que hay una responsabilidad muy grande ante Dios sobre esta realidad, porque son personas con las que se está trabajando, con las que se les está predicando el Evangelio de Cristo. Por tanto, en el original debe decir así: por tanto, habiendo oído, es una sugerencia de un comentario bíblico exegético. Por tanto, habiendo oído, haced discípulos, ¿sí? Estás yendo, pero haz discípulos, ¿sí? No solamente es elite. Es el segundo punto. Ahora quiero que consideremos lo siguiente. Es el punto número 3. Otra vez vuelvo a repetir.
Son principios que la palabra enseña y que si los consideramos vamos a hacer una tarea integral y completa a donde quiera que vayamos. Esto no solamente se aplica en el contexto mexicano, sino en cualquier parte del mundo. La orden no termina de parte de Dios a sus discípulos. Dice, hacer discípulos, ahí en el punto B, dice, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Ah? O sea, este principio no se aplica solamente en el contexto que está ahí con los judíos, Jesucristo, sino dice a todas las naciones. ¿Sí? A todas las naciones. Ya entendimos, número uno, que tenemos la autoridad de parte de Dios, respaldados por Dios, por Jesucristo, por el Dios Trino. Número dos, elite. Pero número tres dice Dios, haced discípulos, haced discípulos. Y es aquí donde entramos a la tarea más ardua que tiene el pastor, el misionero, el líder, el creyente, porque es una tarea para todo hijo de Dios. No estamos descubriendo ninguna nueva verdad, como les comento, mis hermanos. Simplemente se está recordando lo que se está omitiendo muchas veces, conscientemente, inconscientemente, pero se omite. Al igual que el haced es una orden, un imperativo, recuérdalo. Así como vas, debemos hacer, y hacer es un discípulo. Esta es una ardua tarea que lleva años. Óyelo bien, años. Lo que hacemos, lo que hemos sembrado, los que hemos sembrado alguna iglesia, por la gracia de Dios, porque es la misericordia de lo que nos permite hacer, donde no hay nada del Evangelio, sabemos el esfuerzo que es hacer un discípulo. Por eso cuando escucho que en 5 años, 5 iglesias, digo, ¿qué? La verdad me quedo así que... Y solo hay que ver a Jesús que en 3 años de ministerio y su discípulo aún estaban muy verdes. ¿Y cuántos quedaron hasta el final? Y yo no estoy demeritando ese trabajo y a lo mejor ya hay un trabajo de por medio. Pero ¿sabes qué? Lo malo de todo esto que a veces se quiere medir es de este fruto a todos por igual y eso la verdad a nadie nos ayuda. Al contrario, nos hace ser insensibles a los siervos de Dios. Hay que saber bien el contexto del lugar, cómo se definen nuevas iglesias, etcétera. Todo eso tiene que ver y de lo que implica ser un discípulo, porque no es una tarea fácil. No es lo mismo cuando llegas a un lugar y ya hay 5 líderes que cuando llegas a un lugar y no hay nada, y mucho menos si no hay evangelio. Con eso no quiero decir que esté mal que haya quien reciba la obra y que crezca. Lo malo es que muchos, como dije hace un momento, quieren medir esto con esas experiencias a todas las demás obras. Recordemos que cada campo es singular, único. Se debe de tener mucho discernimiento para saber las estrategias que deben de aplicarse en el campo, comenzando, como se dijo, reconociendo la autoridad dada por Jesús, orando cada día, investigando, haciendo un estudio etnográfico para saber cómo debemos de comenzar. Mire, por muchos años eh, llevo en el área de misiones y la verdad me he escuchado este tipo de comentarios de personas que dice, no tengas miedo, hazlo. ¿Qué le tienes miedo a la gente? ¿Que no sabes que Dios está contigo? Otra vez, no se trata de que tengamos o no miedo, sino que tengamos discernimiento, que tengamos cuidado. Me ha tocado ver personas que hablan de esa manera y de repente vemos noticias que ciertos grupos los han expulsado. Pero ¿sabe cuál ha sido el contexto de esas personas? Es que esa persona que decía que no tuviéramos miedo llegaba y se plantaba enfrente de la iglesia tradicional y hacía su proselitismo sin respetar a la gente y la gente se sentía ofendida. ¿Y sabe quién pagaba los platos rotos? La gente que vivía en ese lugar. ¿El hermano qué? Pues él no vivía ahí, pero los que estaban ahí fueron los que sufrieron pérdidas. Entonces hay que tener discernimiento. Hay que hacerles entender a la gente que no vendemos a invadir nada más por invadir, sino que sepa quiénes somos, que somos diferentes, que somos hijos de Dios. Claro que la oposición siempre va a haber, hermanos. Nunca va a ser de que no va a haber ningún problema, siempre lo va a haber. Pero si podemos ser inteligentes, ¿verdad? Hay que hacerlo, con la ayuda de Dios y con el Espíritu Santo que nos guíe. Por eso, hermanos, por eso se debe tener cuidado de la forma en que se hace el trabajo, en la obra misionera, en la obra pastoral, donde estemos.
El hacer la misión de Dios conlleva una responsabilidad muy grande. Imagínense si aquí en México es una dificultad, imaginemos en otros campos. Por esa es la razón que se necesitan obreros a largo plazo, no que en un año estén acá, 2 años acá y 3 años así, y andan en brinque y brinque de lugar en lugar. Por eso las obras se mueren y se pierden, ¿sí? Un discípulo, un discípulo hace, escúchelo bien, hermanos, un discípulo hace un cambio en su mente, corazón y voluntad. Es lo que Dios nos quiere enseñar. Tiene que haber un cambio en su mente, corazón y voluntad. Y para eso es un proceso. No es de un día para otro. Imagínense cuánto tiempo una persona sin conocer a Dios, viviendo en pecado y en maldad, en un mes no va a cambiar, ni en un año. Es un proceso en el que Dios trabaja en su vida y aún nosotros sigue transformándonos a su imagen. Entonces, mi hermano, no solo es id, es haced, pero aún falta más. Así que observemos qué área Dios nos ha llamado, en qué parte del ministerio, qué parte debemos de fortalecer, porque necesitamos trabajar arduamente, pero con mucha estrategia, con mucho discernimiento y sobre todo ir con las palabras que el Señor nos ha enseñado. Entonces es muy concerniente para todo pastor, misionero, líder y discípulo considerar esta parte de la Biblia como una guía. Es una guía y es una pauta, son varios versículos. Muchas veces solamente lo veíamos como la gran comisión, el gran mandato, pero realmente yo lo veo como una pauta para evaluar, para ver cómo estoy haciendo mi trabajo, ¿sí? Y en qué parte voy. Ya entendí que Dios me respalda, ya estoy ahí, ya estoy yendo, estoy haciendo discípulos, es un proceso en el que estoy, en qué parte me encuentro. Y número 4, hermanos, el Señor les dice aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegamos a esta parte, hermanos, es grandioso. Cuando tú ves que durante años estuviste discipulando a una persona, o meses, dependiendo cómo te encuentras a la persona en su proceso de encuentro con Dios, y ves que Él llega a las aguas a bautizarse, es hermoso ver esto. Pero la tarea no termina ahí, de verdad. Es parte del crecimiento de la vida espiritual de una persona que ha conocido a Cristo. El bautizarse es una señal de que ha entendido que es un hijo de Dios, que ha comprendido que es parte de la iglesia de Cristo, que ha comprendido que tiene una tarea que hacer, que dar testimonio delante de Dios. Es un paso más, se confirma que esa persona ha tenido un encuentro con el Señor y que no se avergüenza de Cristo. Por lo tanto, eso es un paso más. Y muchos no llegan a ese punto, ¿sí? Se quedan solamente en el proselitismo, ¿verdad? Pareciera política de entregar folletos. Y otra vez, no estoy en contra de entregar folletos. Yo lo hago, pero muchas veces cuando lo hago, yo sí le digo a las personas, cuando me voy encontrando por persona, le digo, ¿sabes qué? Mira, amigo, este es lo que Dios tiene para ti. Me gustaría entregártelo, pero quiero saber si lo vas a leer. Y si no lo vas a leer, no pasa nada, me lo das, pero no quiero que lo tires ahí, porque este folleto trae un mensaje muy importante para tu vida, y si tú lo quieres, con gusto te lo doy. Otra vez, no estamos demeritando ninguna estrategia, porque yo sé que muchos lo hacemos con todo el deseo que la gente conozca a Dios, que tenga un encuentro con Él, pero tenemos que tener discernimiento, ¿sí? Otra vez, ese es otro paso para llevar a cabo de manera integral la misión de Dios, el que la persona se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya cuando estemos llegando a este punto, apenas vemos a medio camino, ¿sí? Y otra vez, medio camino puede ser 2, 3, 4 años, 5 años, ¿sí? Apenas platicábamos con un misionero transcultural que, que, que él llegó a Jordania y llegaron a seguir discipulando a una persona, pero ellos eran, creo que el cuarto o la quinta familia misionera con la que él se encontraba, ¿sí? O sea, primero llegó uno, que fue el que llevó ese medio hacia esa persona, luego llegó otro, llegó otro, llegó otro, y hasta ellos, creo que sí era el quinto, que ya estaban viendo fruto después de casi 10 años, 12 años. Entonces, por eso cuando escucho que andan dos, tres, dos, uno, pues ¿qué ministerio pueden hacer? O sea, se conoce el campo, se conoce el lugar
Y eso no solamente es transculturalmente en otras partes del mundo, también aquí en México, es transculturalmente con los grupos étnicos y aún dentro de México con los que hablamos español. Este, es un trabajo arduo realmente, hermano, es que tenemos que entender que tenemos que hacer la tarea completa y aún en las iglesias establecidas. Por eso a veces, en lugar de ver gente realmente comprometida, vemos simplemente gente que es religiosa. Y ahora en la pandemia lo que hemos visto es ese resultado. ¿Cuántos en ese tiempo se enfriaron porque realmente nunca nacieron? Simplemente se hicieron religiosos o cambiaron de religión porque nunca entendieron que eran hijos de Dios, que eran discípulos de Cristo. Simplemente se cambiaron y en ese tiempo de pandemia demostró la realidad. Entonces, estas pautas que la escritura nos está mostrando, que tenemos el respaldo de Dios, número dos, y el respaldo de Dios, entender que tenemos que depender de Él, orar, sobre todo, y el ir donde vayamos, que no tengamos miedo porque Él nos respalda, el hacer el discípulo, que es un tiempo prolongado, y número cuatro es el bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una buena señal y es un gozo para aquellos que estamos sembrando iglesias el ver esta parte. ¿Sí? Y el último, el siguiente punto, el quinto punto que nos muestra aquí la palabra de Dios, dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Otra vez, como dije, la tarea no se queda solamente en el bautismo, sino enseñándoles. Estamos enseñándoles desde el principio que ellos están llamados a ser discípulos para multiplicarse, para ser líderes en diferentes áreas, ya siendo líderes diáconos, misioneros o en cualquier otro ministerio, pero están llamados a reproducirse, a ser líderes para el Señor. Yo creo que el Señor cuando llamó a cada una de las personas no los llamó para que se sentaran a una banca, no los llamó para que fueran nomás aficionados o se fueran solamente espectadores, porque la iglesia de Cristo cuando así comenzó así fue. La iglesia creció no solamente por los apóstoles, sino porque cada creyente entendió su llamado, su papel como embajador de la obra del Señor. Entonces, en esta parte donde se enseña, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, es otro buen tramo de trabajo. Y les digo, la verdad es que muchos nos quedamos en el IT, ¿sí? No hacemos o solamente el IT y nos brincamos al bautizarse, pero el hacer discípulos no lo hicimos, simplemente IT, como que hubo un deseo emocional, pero no hubo un discipulado completa, inmediatamente él se bautiza y se olvida, nos olvidamos de ellos. Entonces la tarea no se está haciendo completa. Es una inversión de tiempo y no es nada fácil. No es fácil, la verdad. Eh, Como les dije, vuelvo a repetir, no estamos descubriendo nada nuevo. Es simplemente la verdad que el Señor nos está dando. Son pautas que el Señor mismo nos está dando. Solo estamos enfatizando lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Veo con preocupación que muchas veces las misiones parecieran ser más vacaciones misionales que realmente el hacer misión de Dios. Y no es así. Es muy serio lo que hacemos en este mundo, porque es una tarea que Dios nos ha encomendado. No se demanda para nada, no se demerita para nada ningún tipo de acción social, pero si no se evangeliza, no se discipula, no se bautiza, no se enseña, no se desarrolla el liderazgo y se forma la iglesia local, se está perdiendo el tiempo, no se está llegando al propósito misionero, simplemente nos volvimos en una OMS, nada más, otra OMS, y no somos una OMS, hermanos, somos la iglesia de Cristo, estamos llamados para cumplir la misión de Dios. Jesús vivió lo mismo, a cuánta gente no alimentó, cuánta gente no les hizo sanidades, cuánta gente no vio sufrir, pero cuánto realmente le siguieron. O sea, sí tenemos que apoyar, servir, pero tenemos que enfocarnos a lo que realmente el Señor nos ha llamado. Tenemos que saber en qué estamos invirtiendo nuestros recursos. No importa cuánto amor muestres a una persona, pero si esa persona no tiene un encuentro con Cristo y se muestre lo que implica, y esta llegue a ser un discípulo, la verdad estamos errando, hermanos. No estamos cumpliendo la tarea, no estamos cumpliendo la misión de Dios, porque al final de toda labor es sembrar una iglesia para Cristo, ¿sí? Yo sé que otra vez
uno les toca sembrar, pero que hay que sembrar bien, ¿sí? O sea, no digo, es que yo me tocó sembrar y alguien más, no, no, no. Es fácil decir eso, es fácil, pero si estamos sembrando es porque vamos a dejar algo sembrado bien, no nomás aventamos las cosas allá y ya. No, tenemos que haber dejado bien sembrado y alguien va a cosechar, sí, pero que ha de dejar buenos fundamentos, ¿sí? No es cualquier cosa el ir a un lugar y picar y ya me voy. No, hermanos, no es un juego en lo que el Señor nos ha llamado. Y otra vez, eso es en cualquier campo, nacional y transcultural. En esta parte es un reto, pero no imposible. Sí, no imposible. El desarrollo de líderes no es imposible porque gracias a Dios durante nuestra historia como convención nacional y en cada una de las convenciones regionales, gracias a Dios vemos líderes mexicanos, nacionales, gloria a Dios, pero creo que podemos hacer mejor la tarea, ¿sí? Y cuando digo mejor la tarea es porque esa tarea no es de ninguno que nosotros pongamos, es una tarea y una bendición que el Señor nos ha puesto a nosotros. La realidad es que muy pocos llegan a esta parte porque nunca entendieron y simplemente no se dan cuenta de lo que implica. Personalmente veo que hay mucha movilización, les gusta estar muchos en la movilización, pero no quieren ser parte de esa misión, el estar en el campo, ¿sí? Pero yo creo que el Señor no creó grandes locutores, no buscó grandes locutores solamente. Yo veo profetas que están en el campo, yo veo discípulos que están en el campo, no solamente veo grandes conferencistas, no, yo veo que cada uno, Jesús mismo fue el mejor predicador del mundo en la tierra, pero estuvo siempre en el campo. Y hoy veo a muchos que les gusta estar ahí, ahí movilizando, pero no están haciendo discípulos. Y pues bueno, es responsabilidad de cada uno. Y Dios nos ha llamado a ser discípulos, ¿sí? Dios nos ha llamado a ser discípulos. La pregunta que tenemos que hacer es, como iglesia, como pastores, como misioneros, como líderes, como creyentes, ¿estamos haciendo discípulos? Si eres pastor, estás haciendo discípulos. Si eres misionero, estás haciendo discípulos. Si eres líder, estás haciendo discípulos. Y si eres creyente, estás haciendo discípulos. Y al mismo tiempo evaluar cómo estamos con esta misma parte de Mateo 28, que es una forma de evaluarnos para hacer una teología y misionología funcional para un contexto bautista mexicano o en toda la tierra, que realmente son pautas que nos ayudan a evaluarnos, que son directrices que nos ayudan a ir viendo cómo vamos haciendo el trabajo en el campo y aún nos sirven para evaluar cómo lo estamos haciendo en el campo, claro, considerando el contexto de cada uno. Como dije, no podemos medir una obra que viste y que todos deben ser igual porque somos totalmente diferentes y eso tenemos que considerarlo. El último punto, bien importante, es que ante todo, dice aquí, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuérdalo, Dios está contigo hasta el fin. Hasta el fin, hasta el último día que tú y yo tengamos vida en esta tierra, Él va a estar con nosotros, ¿sí? No lo dudemos, no lo dudemos. Así que si todavía tú y yo estamos aquí es porque la tarea que nos ha encomendado en la misión de Dios, tenemos que seguir haciéndola, tenemos que completarla, ¿sí? Y tenemos que tomarla de verdad muy en serio. La pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar este reto? ¿Sí? Eh, ¿Estás dispuesto a tomar esta bendición? No es imposible. La realidad es que muchos no la quieren tomar, eh, pero como dije, esto aplica a todas las naciones, ¿sí? Es un desafío y una bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros como sus siervos, porque somos siervos del Señor, ¿sí? Y recuerda, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Son 5 cosas que nos van a ayudar a hacer una teología y una misionología, como les dije al principio, una teología y una misionología funcional para cumplir la misión de Dios en México y en toda la tierra. Número 1, que la autoridad de Dios está contigo. Número 2, id. Número 3, hacer discípulos. Número 4, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Número 5, enseñándoles que guarden todas las cosas. Número 6, que Él está contigo hasta el fin del mundo.
Dije 5, hace rato, pero son 6. ¿Sí? Él está contigo hasta el fin del mundo. Es una guía para realizar la misión de Dios, para sembrar una iglesia, para que una iglesia haga otra iglesia, para ver cómo está la iglesia, para ver cómo estamos los pastores, misioneros, los líderes, los discípulos. Este pasaje es una riqueza espiritual para el desarrollo de la misión de Dios, de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y muchas gracias y vamos a hacer una oración. Padre, gracias por este tiempo que me permites compartir este mensaje. Ese mensaje lo aplico para mi propia vida y al mismo tiempo me desafía, Padre, porque no es fácil, Señor, el hacer tu obra, porque en primer lugar no es mía ni de nadie de este mundo, es tuya, Dios. Y los que entendemos eso sabemos que tenemos una responsabilidad bien grande delante de usted, mi Dios. Y le pedimos su guía, su sabiduría y le pido perdón, Señor, porque sé que mucho tiempo anduve errante en este aspecto. Y Señor, queremos seguir adelante, Señor, que los que estamos totalmente conscientes, Padre, que es un privilegio que nos consideres parte de la misión. Pero si también, hermano, te has dado cuenta que hay algo que no está bien en nuestro ministerio, hay que considerarlo, hermano. Eh, no sé si estás de acuerdo o no, pero creo que sí, el Señor nos está hablando, independientemente de lo que vimos de la pandemia, Dios nos ha hablado más y sobre todo a hacer mejor el trabajo que el Señor, a valorar más su iglesia, a valorar más su obra. Y Dios, aquí estamos en tus manos, Señor. Perdónanos porque nos equivocamos, pero no solamente quedarnos en el error, sino salir del error, Padre. Y ayúdanos a vivir en santidad, Padre, en dependencia total contigo, como tú nos dices ahí en tu palabra que estás con nosotros, que tu autoridad y tu potestad en el cielo y en la tierra está con tu pueblo, con tus hijos, con tus discípulos y que hasta el final va a estar con nosotros. Ayúdanos, Padre, a que no solamente vayamos, sino que hagamos discípulos y que se bauticen y que se enseñen, Padre. Y no es fácil nada de eso. Queremos ser responsables, Señor. En tus manos está, Padre eterno, tu iglesia, la Convención Nacional Bautista de México, la Convención Bautista de La Laguna, mi hermano Luis que nos invitó, Padre, bendice esa misión que él está al frente, Dios. Dale sabiduría, Padre, y gracias a nosotros como misioneros aquí en los Altos de Jalisco Sur. Estamos para hacer esa misión, Señor, y que nos dirija para que la sigamos haciendo, Padre, de acuerdo a su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Les agradezco infinitamente su tiempo, mis hermanos. Un saludo desde los Altos de Jalisco Sur. Ya llevamos más de 15 años en la obra misionera nacional, sembrando iglesias y transculturalmente también la oportunidad de poder servir en un lugar y que Él nos siga dirigiendo como familia, donde nos quiera llevar. Ahorita estamos comprometidos en esta zona, ya llevamos ya 9 años y queremos seguir sembrando iglesias. Y si Él quiere que sigamos haciéndolo aquí, lo seguiremos donde él nos quiera, pero no sin antes haber dejado un liderazgo en esa zona. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Soy director. Miren, por eso me puse esta playera. Ministerio de Mañana Verás Mi Voz. Son un ministerio también que se enfoca a cumplir la misión de Dios y que deseamos que seamos comprometidos en eso, en la oración, en la intercesión, en el hacer, en el apoyar. Y doy gracias a Dios por la oportunidad de ser parte de este ministerio de Mañana Verás Mi Voz y que sepan que estamos orando por ustedes también. Y como siempre decimos, sin oración no hay misión. De mañana harás mi voz. Dios multiplique nuestros panes y peces para hacer bendición y pasión por Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.